y amén. Gloria a Dios. Hoy sí leemos el Salmo 42, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este momento, por esta palabra. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, toma el control, háblanos, ministranos, llénanos de tu poder y tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, hoy vamos a cerrar el tema llamados a ser una iglesia relevante. Pero quiero cerrarlo y recordarle que estamos bien. Primero vimos que para ser una iglesia relevante necesitamos ser una iglesia unida. La unidad tiene poder. Segundo, vimos que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver lo tercero, que una iglesia relevante es una iglesia con mucha hambre de Dios. Así que esto es sencillo, lo que necesitamos es hambre. Hambre, hermano. El hambre es una necesidad que el cuerpo tiene esa bendición de que produce hambre, que es la necesidad por el alimento. Imagínese usted qué pasaría si a usted no le diera hambre. ¿Qué sucedería si llega la hora del desayuno y usted no tiene hambre? Llega la hora del almuerzo y usted no tiene hambre. Llega la hora de la cena y usted no tiene hambre. ¿Qué pasaría después de 3, 4 días que usted no tenga hambre? Y como no tiene hambre, usted no va a comer. ¿Por qué es lo que lo hace comer? El hambre. Si nosotros no tuviéramos hambre, hermano, ¿ya ha comido usted sin hambre? Hay momentos que comemos y decimos: me lo sirven y vení. A veces uno va: ay, pobrecita mi esposa, estuvo cocinando, servirme pues. Y uno comienza a darle vuelta a la comida. Y ahí está dándole vuelta a los frijoles, y los hace para un lado, los hace para otro, y los levanta, los acuesta, y uno está ahí jugando con la comida. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Porque, hermano, cuando uno tiene hambre hasta siente horrible meterse a la boca algo. Pero el hambre es una bendición, hermano. ¿Cuántos sabían que el hambre es una bendición, hermano? El hambre es una bendición. Mi mamá siempre dice, dice yo, el día que se me quite el hambre, ese día me voy a morir, dice. Porque mi mamá esté enferma, esté como está, ella siempre tiene hambre. Y qué bueno, porque el hambre es una bendición muy especial. Y podemos nosotros aprovechar, hermano. Qué tremendo es cuando usted tiene todos los manjares, pero no tiene hambre. Dice que es mejor tener hambre aunque no tenga todos los manjares, que tener todos los manjares y no tener hambre. Usted puede tener de todo. Ay, pero es que, vaya, comete esto, hijito, comete. No quiero. ¿Sabía usted los niños? Cuando los niños también hacen esto, que le sirven la comida y ahí empiezan. Le sacan el tomate, le sacan el chile verde, le sacan la cebolla, le sacan los frijoles. Al final no les queda nada. ¿Se ha dado cuenta usted? Van a la pizza, compran pizza y compran la ¿cómo se llama esa que lleva
Suprema, esa es y le compra la Suprema y la Suprema lleva chile verde. ¿Qué más lleva la Suprema, hermano? Ya le dio hambre, ¿verdad? Y le está dando hambre, ¿verdad? Eso es lo que quiero, que se les despierte el hambre, pero no de comida, sino de Dios, hermano. Y la hawaiana lleva ahí chibolitas de carne. Y ¿qué más, hermano? Usted ya veo que usted es buena para la carne, la Suprema. ¿Qué más lleva? Chile verde, jamón. Ok. Chile, va. Entonces vienen los jóvenes y empiezan. ¿Quieren hawaiana? Sí. No, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Suprema. ¿Quieren Suprema? Sí. Entonces, le sirven la Suprema y empiezan. Sacan el chile verde. Sacan la cebolla. Le sacan la carne. La carne no me gusta. Le sacan la pepitoria. No lleva pepitoria. Le sacan y empiezan a sacarle todo. Le sacan el queso. Es que el queso engorda. Le sacan el pan. Por último se comen el plato. Realmente, yo no sé, a veces estamos así y vivimos una vida así, comiendo así, queriendo sacarle todo. Ay, hermano, a veces los cristianos así somos. Le queremos sacar todo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha ido el hambre. Estaba viendo ayer unas fotos de la situación que está pasando en África y del hambre que vive la gente en África. Que literalmente esa gente, los niños que andan desnuditos, enseñando todas sus costillas, buscan en la basura y todo lo que se parezca a comida se lo comen porque tienen hambre. Cuando uno tiene hambre, hermano, uno se come todo. ¿Ha visto usted cuando alguien no tiene hambre, cómo come? Así como que y ahí va, ahora como, y se lo saca y se lo vuelve a meter. No, eso no. Pero ¿ha visto usted a alguien cuando tiene hambre? ¿Cómo come? Mira, hermano, cuando uno tiene hambre, llega aquellos días que uno llega que no desayunó y ya llega a la casa en almuerzo y lo primero le sirve y a la mitad de la comida no oré. ¿Cuánto ha pasado? A la mitad, después de que ya vamos, ay Señor, perdóname Señor, gracias por la comida. Sigue comiendo. Sigue comiendo porque tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, hermano, no anda cuestionando qué es esto, que lo tengo hambre. ¿Qué quieres comer? No importa, tengo hambre. Uno lo que quiere es comer. El hambre, hermano, es tan importante en una iglesia, porque para ser una iglesia relevante debemos de ser una iglesia con mucha hambre de Dios. Mucha, no poquita, mucha hambre de Dios. Y de eso vamos a hablar ahora. El salmista estaba hablando en el Salmo 42. Estaba en una situación que se cree que estaba en el exilio, que estaba en las montañas, y él anhelaba la presencia de Dios, porque en aquellos tiempos la presencia de Dios la encontraban solamente en el templo de Jerusalén. Y toda la gente viajaba de diferentes lugares para ir a Jerusalén. ¿Y sabe qué? Ni siquiera entraban al lugar santísimo, sino que se quedaban en los atrios. Mucha gente simplemente llegaba en los atrios. Por eso decía el salmista: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Anhelaban tanto que cuando iban camino a la iglesia, cuando iban camino al templo, ¿sabe qué hacían? Como se tardaban días de camino, habían personas que se encargaban de dirigir alabanzas en el camino, e iban cantando, danzando en el camino. Este salmista era uno de ellos. Por eso dice: me acuerdo cuando conducía a la gente en adoración, en alabanza, porque eso hacían. La pregunta es: cuando usted viene al templo hoy, ¿cómo viene? ¿Viene cantando, viene danzando, o vienen peleando, o vienen todos serios, o vienen así? Mira, vienen las esposas: mira vos, no te vas a quedar mucho tiempo, hay que salir rápido, ¿oíste? Antes de que el pastor diga amén, yo quiero ya estar afuera de la iglesia. Aquí no pasa eso, hermano, eso pasa en otras iglesias, ¿verdad? Que a veces estamos más. Les contaba en la mañana que a veces la gente está adorando, está con las manos así, aleluya, pero viendo el reloj así. 5 para las 12. Aleluya, Señor. Esta es la hora que yo ya debería estar esperando el bus. A esta hora pasa el bus y estamos ahí, estamos tan, ¿verdad? Porque no, ¿sabe por qué, hermano? Hemos perdido el hambre. Nos falta hambre. Cuando tenemos hambre no nos importa la hora. Cuando tenemos hambre no nos importa nada. Cuando hay hambre lo que queremos es estar en la presencia de Dios.
¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en la presencia de Dios comiendo de Él, que no le importó nada, que dejó todo, que dejó tirado todo, que se encerró a buscar a Dios, que dijo: Dios, tengo hambre, quiero de ti? ¿Cuándo fue la última vez que lloró delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo: Señor, necesito más? ¿Cuándo fue la última vez que se puso a leer la Biblia y dijo: Señor, quiero más, dame más, Señor, quiero más tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que hizo eso? ¿No es cierto que a veces nos ponemos a leer la Biblia y empezamos a leer la Biblia? Al rato se nos va la cabeza. Ay, mejor mañana sigo. Pero cuando leemos el diario, porque nos falta hambre de Dios. Hemos perdido el apetito espiritual. El problema es que cuando se pierde el apetito espiritual, su vida se vuelve raquítica espiritualmente. Su vida se está muriendo espiritualmente y nosotros seguimos viviendo, pero sin la presencia, sin vida. Por eso nos llegan los virus, las bacterias, pensamientos, los dardos del enemigo nos atacan porque no comemos. ¿Y por qué no comemos? Porque se nos ha ido el apetito. Pero ¿sabe qué? Una iglesia que va a impactar es una iglesia que tiene mucha hambre, que anhela, que come, que se deleita, que está atento. Una iglesia que está constantemente, Señor, amén, recibiendo la palabra de Dios, que está siempre abierta a lo que Dios quiere hacer. Hay tres cosas que quiero que veamos esta mañana acerca de una iglesia con mucha hambre de Dios. Tres cosas que vemos ahí en este salmo. Número uno, quiero que vamos a verlo rapidito porque vamos a tener Santa Cena y vamos a comer de Dios en esta hora. Vamos a comer de su presencia también. Número uno, lo primero es que una iglesia con mucha hambre de Dios es una iglesia que brama por su presencia. Brama por su presencia. El salmista dijo: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire qué comparación. Hermano, los ciervos son animalitos que por su agilidad en sus patas, ellos, para huir de sus enemigos, sus devoradores, saltan por todas y suben a las montañas, lo más alto de las montañas, donde sus enemigos no pueden llegar. Pero en las alturas no hay agua, sino que están en los valles. Pero ellos saben que no pueden descender a los valles porque allí están sus enemigos que los quieren devorar. Entonces llegan a las orillas de las montañas y miran hacia el valle, y ellos miran las aguas y ellos están muriéndose de sed. Y cuando ellos miran a las montañas, hacen a las valles y donde esté el agua, hacen algo: braman. Y se escucha, dicen que se escucha sus bramidos por todos los lugares cuando estos animalitos están bramando porque se están muriendo de sed. Y braman y braman. Y dice el salmista: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pregunto: ¿cuándo usted ha clamado así por Dios? ¿Cuándo ha estado muriéndose por Dios? Y dice: Dios, tengo hambre de ti, dame más de ti, Señor, tu presencia. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Está así su alma? ¿Está anhelando la presencia de Dios? ¿Está así hoy? ¿O está preocupado porque ya faltan 20 para las 12? ¿O faltan 5 para las 12? ¿Por qué? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo está su alma? ¿Está sedienta de Dios o ha perdido el hambre de Dios? Hermano, una de las cosas que Dios le dijo a aquella iglesia, a la iglesia en Éfeso, le dijo: mira, ustedes hacen bien todo, pero tienen un problema. ¿Cuál fue el problema? Has dejado tu primer amor. Ya no soy lo más importante. Ya no, hermano, cuando usted se enamoró, se lo voy a poner desde esa perspectiva. Cuando usted se enamoró, cuando usted vivía enamorado de su esposa o de su esposo, ¿cuál era su desesperación? Hermano, ¿qué era lo que usted quería hacer todo el día? Estar con él o estar con ella, ¿no es cierto? Y bramaba, se peleaba con su papá, con su mamá, se salía por el techo, se iba a escondidas. No importaba que al llegar le daban una tunda buena, no le importaba lo que pasaba, pero usted quería estar con su amado. ¿No es cierto, hermano? ¿Cuánto le pasó así? Levanta, hermano.
Aquí se desnudaron algunos. ¿Sabe qué, hermano? Uno realmente, por tal de estar con el uno no le importaba nada. ¿Sabe que una de las cosas que a mí me pasó, hermano, cuando andaba de novio con mi esposa? Yo estaba en el último año de bachillerato. En aquel entonces eran 3 años y yo estaba en el tercer año de bachillerato. Y a mí, mire, yo me iba a esperarla tempranito a la parada de buses, la iba a dejar a donde ella estudiaba. ¿Y sabe qué hacía? Me iba al parque, me quedaba en un parque, compraba panes chucos y esperaba que ella saliera, porque yo estaba así esperando, quería verla salir. Ahora también, yo quería verla salir. Y uno estaba así. Uno está ahí expectante que salga, ya va a salir. Salía una, esa no es, esa tampoco, esa no es. Salía, ahí está. Y era como, y eso, imagínense, y dejaba de ir a estudiar. Solo iba a clases cuando me tocaban, me averiguaba cuando había examen y me iba a los exámenes, a hacer los exámenes. Hermano, esto es para mayores de 18 años y eso no se hace hoy. Eso ya no se hace, eso era antes. Por favor, jóvenes, entiendan, no es así. Pero entonces yo me iba y me quedaba y estaba ahí porque no me importaba el estudio, no me importaba nada, no me importaba. A mi esposa, cuando andábamos juntos, a ella le prohibían que anduviera conmigo. Ya he hablado eso con mi suegro, ¿verdad? Pero bueno, le prohibieron a morir que anduviera conmigo. Le decían, mira, y te va a caer, y le pasaba. Pero ella estaba cieguita con su negrito. Ella quería, ella eso es lo que quería. Y entonces, ¿sabe qué, hermano? Me decían en mi casa a mí, me decían, ¿vas a comer? No tengo hambre. ¿Por qué? Me servían sopa. Yo, te amo, Gloria y Dani. Sí, porque uno sueña, come, bebe y solo eso quiere. ¿Sabe por qué? Porque estoy enamorado. Y el Señor dijo, tú no estás así. ¿Sabe por qué no estás así? Porque has perdido tu primer amor. Cuando deberías de estar soñando, comiendo, bebiendo, Cristo te amo, Cristo te amo. Deberías de estar en las noches diciendo, papito te amo. Deberías de estar soñando con su presencia. Deberías de estar diciendo, Señor, aquí estoy, te necesito, tengo hambre de ti. Pero ¿sabes por qué ya no te está pasando eso? Porque has perdido tu primer amor. Porque el hambre se te ha quitado, porque el apetito se te ha ido, porque te estás saciando con otras cosas, porque ahora otras cosas ocupan ese lugar, porque ahora miras más televisión de lo que lees la palabra, porque ahora miras esto, porque ahora te interesa cómo va el partido, porque te interesa que a quién va a contratar el equipo, porque te interesa cómo va la novela, porque te interesan estas cosas y has dejado tu primer amor, has dejado de amar a aquel que dio su vida por ti. Has perdido el apetito. Vienes a la iglesia, sí, pero nada más estás 2 horas aquí y muchas veces pareciera que no estás. Vienes a la iglesia, sirves, haces esto, estás metido en lo otro. Eso hacía la iglesia en Éfeso, pero el Señor le dijo, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. No bramas ya por mí, no te desesperas. Le decía el salmista, ¿por qué te turba? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y sabe por qué estaba abatida el alma? Porque no podía estar en la presencia de Dios. Su desesperación estaba abatida, estaba turbada, porque lo que yo más quiero es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos a veces estamos en la adoración y decimos, ay, ¿a qué hora se va a terminar? Ya le agarró la cantadera. Se le acercan al chino y le dicen, chinito, hay que cantar rápido, no te vas a tardar mucho. Verás que hoy con el chic me duelen las canillas, no te vayas. ¿Sabe, hermano? Necesitamos hambre de Dios. Y no solo hambre, mucha hambre de Dios. Dígale que tiene la par, necesitamos mucha hambre de Dios. Bramar. Salmo 84, por favor, versículo 1 en adelante. Salmo 84, versículo 1 en adelante. Necesitamos bramar.
¿Cuántos se acuerdan aquellos momentos, hermanos, cuando habíamos recibido a Cristo, que pasábamos horas en su presencia, que pasábamos horas hablando de Cristo, que no nos importaba que el siguiente día había que madrugar, pero estábamos orando, diciendo: Señor, queremos más de ti? ¿Cuántas vigilias pasamos buscando la presencia de Dios? ¿Por qué eso se tiene que terminar? No tiene por qué pasarte, pero caes en afanes, caes en esto y en lo otro y se te olvida. Y comienzas a comer de otras cosas, y comienzas a llenarte de otras cosas, y comienzas a buscar otras cosas. Salmo 84. Mire lo que decía el salmista: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Esas palabras amables significa cuán hermosas son, cuán preciosas son tus moradas. Esa palabra cuán es como diciendo: wow, es lo más hermoso que he podido ver, estar en tu presencia. Versículo 2. Anhela mi alma lo anhela y ardientemente desea los atrios de Jehová. No quiero otra cosa, quiero estar en tu presencia. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Quiero que vea la NBI, por favor, versículo 2 en la NBI. Mire lo que dice la NBI: anhelo con el alma los atrios del Señor. Esa palabra es la que yo quiero que vea. Casi agonizo por estar en ellos. Casi agonizo. ¿Cuándo fue la última vez que agonizó por estar con Dios? Ay, hoy van a haber desfile. No vayamos porque seguro que va a estar lleno allá. No vayamos. Nosotros agonizamos por no estar en su presencia a veces. ¿Cuándo fue la vez que usted agonizó? Usted dejó todo. Yo recuerdo una de aquellos años preciosos en Dios que uno dice: Señor, no tienen por qué pasar, tienen que continuar, tienen que seguir. Recuerdo, había un evento en la iglesia donde yo me congregaba. Iba a llegar un predicador invitado, y yo estaba con una gran fiebre, una temperatura altas. Y recuerdo, me tomé unas pastillas y yo me fui a meter a la iglesia porque tenía hambre. Y en medio de la alabanza yo estaba sudando la calentura. A la hora de la palabra empezó otra vez a entrarme la temperatura. Pero yo estaba ahí, y yo me acuerdo que estaba ahí con un frío tremendo, solo todos con calor y yo estaba con frío. Pero sabe que tenía hambre de Dios, estaba agonizando. No me importaba que estaba enfermo, no me importaba que me doliera el cuerpo, la cabeza. Quería estar en los atrios de Jehová. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que a usted le pasó eso? Piense, por favor. Se lo voy a estar repitiendo constantemente eso. Piense, ¿cuándo fue la última vez? Quiero que usted vaya al momento en el que usted tenía esa pasión por Dios, esa hambre por Dios, que no la podía saciar con otras cosas. Nada te sacia el hambre de Dios. Quiero decirle algo: el hambre de Dios es adictivo. Cuando usted comienza a comer de Dios, usted quiere más, quiere más, quiere más. Porque el hambre de Dios es así. Lo vas a saciar el momento, pero vas a querer más y más y más. Por eso hay que agonizar por Dios. Lo segundo que vamos a ver. Primero, una iglesia que brama por la presencia de Dios. Lo segundo, una iglesia que abre su corazón para ser llenada. Veamos el capítulo 42 y versículo 7 en adelante. Versículo 7. Una iglesia que abre su corazón, una iglesia que brama, pero también ahora abre el corazón para que su presencia venga y me llene. Una iglesia donde cuando la presencia de Dios está, dice: aquí estoy, papá, lléname. Una iglesia que donde quiera que esté, hermanos, ¿a cuánto nos ha pasado que vamos en la calle y el Espíritu Santo nos llena en la calle? Yo he ido muchas veces en mi vehículo, he ido manejando y de repente el Espíritu Santo ahí me toca y el Espíritu Santo me llena y empieza a ministrarme y yo comienzo a llorar y hablar con Él, y la gente a lo mejor dirá que estamos locos. Pero no importa, ¿qué me importa? Van a haber momentos en que en la calle vas a ir en la calle llorando porque la presencia de Dios está ahí, te está llenando. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Abrir el corazón y decir: Señor, lléname. No importa dónde, en la casa, quizás en un momento que estás comiendo y el Espíritu Santo te empieza a ministrar. Quizás en un restaurante y ahí estás en el restaurante, estás comiendo, pero el Espíritu Santo te empieza a llenar y comienzas a llorar y la gente se te queda viendo y a lo mejor a decir, si es una hermana, a decir: qué ingrato ese hombre, saber qué le está diciendo. Recuerdo una vez estábamos en una reunión
Y la presencia de Dios se estaba envolviendo y no pude más que tirarme al suelo y empecé a llorar como un niño. Empezaba a llorar y y la presencia de Dios estaba llenando. Cuando la presencia de Dios te llena, comienzas a llorar porque no soportas, porque no aguantas, porque tu naturaleza está siendo llenada, está siendo liberada y comienzas a llorar. Y recuerdo que por ahí pasó alguien, me vio, estaba y le avisaron a mi familia y mi familia dijeron: ¿qué le pasa a este? Y empieza y después comenzaron a decir: no, decinos qué te pasa, algo te pasa, porque estaba llorando. Y yo les decía: ¿y qué me va a pasar? Simplemente estaba en la presencia de Dios. Cuando uno está en la presencia de Dios, uno está llorando. Me acuerdo una vez mi esposa empezó a llorar, el Señor la tocó y empezó a llorar y pasó horas llorando en la presencia de Dios. Y no podía salir de la casa porque los ojos los tenía hinchados de tanto llorar. Y me decía: si salgo van a creer que me pegaste. Van a decir: miren el pastor le da sus trompones a la esposa, que de tanto llorar. Estaba en la presencia de Dios. No importa, la presencia de Dios te sacia. Una iglesia que abre su corazón. Dice versículo 7: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Quiero explicarle algo. Cuando llueve allá en las montañas, se hacen ríos y comienza el agua a correr y a correr. Pero en medio se van juntando las aguas y van creando corrientes de agua. Pero esas corrientes llega un momento que llegan a unos abismos y crean las cascadas. Entonces, cuando el agua encuentra un abismo, empieza a caer. Cuando esas cascadas caen, dan un sonido. Hay un ruido, un sonido. Ese sonido lo pone el salmista como un sonido que está llamando a otros abismos para que sean llenos. Porque literalmente cuando este abismo se llena, comienza a abrir otro espacio a donde llenarse. El agua nunca regresa, siempre llega y siempre va a cumplir. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca regresa vacía, sino que hace y cumple el propósito por el cual Dios lo envió. Así como la lluvia. Entonces viene y llena. Entonces, ¿qué sucede? Llama a otro abismo, llama a otro y a otro y a otro. Entonces viene, es así, hermano. Dios comienza a llenarte. En la medida que venís, Dios te comienza a llenar. Dices: lléname, y comienza a llenarte. Abres tu corazón y te llena. Pero te llena tanto que de repente Dios empieza a llenar áreas en tu vida. Y una área llena llama a otra a ser llena. Y otra área llena empieza a llenar otra área en tu vida. Y comienzan a llenarse los abismos que tienes en tu corazón. Y comienzan a llenarse aquellas cosas que han estado ahí por años. Pero cuando empiezas a llenarte y abres tu corazón, un abismo va a llamar a otro. Y te empiezas a llenar de la presencia de Dios. Pero de repente, ahora la presencia de Dios está en ti y va a llenar aquella necesidad, aquel vacío que tenías, quizá por la falta de tus padres. Quizás mantenías un vacío. Quizás las mujeres más que todo mantienen a veces vacíos en sus corazones. Cuando la presencia de Dios te llena, un abismo va a llamar a otro y Dios va a llenar ese vacío que sentías. Cuando te expones a la presencia de Dios y a veces empiezas a llorar, ¿sabes por qué? Porque Dios está llenando ese vacío. Hoy Dios va a llenar ese vacío en tu vida. Va a llenar aquellos vacíos. Hay mujeres que pasan la vida con vacíos, probablemente por problemas que tuvieron en su infancia, probablemente por cosas, quizás fracasaste en tu matrimonio y sientes un vacío. Pero déjame decirte algo: un abismo llama a otro abismo. Cuando las cascadas corren sobre ti, cuando el río del Espíritu Santo corre sobre ti, va a llenarte de tal manera que va a empezar. Es como esto, le voy a explicar esto. Es como que tuviéramos aquí 3 o 4 o 10 barriles, pero en cada barril le pusiéramos un canal o un canalito a cada uno, que este barril al llenarse empieza a llenar este, y cuando este se llena empieza a llenar este, y cuando este se llena empieza a llamar a este. Pues así es lo que está sucediendo. Dios comienza a llenarte. Un abismo llama a otro abismo, al sonido de las cascadas. Cuando Dios te comienza a llenar, comienzas a ver el poder de Dios en tu vida y comienzas a abrir tu corazón, porque todas sus ondas van a pasar sobre ti. Abre tu corazón hoy. Lo tercero. Primero, una iglesia
que brama por la presencia de Dios. Segundo, una iglesia que abre su corazón para ser llenado. Y tercero, una iglesia que valora la presencia de Dios. Valora. Todas tus prioridades cambian cuando te llenas de la presencia de Dios. Salmo 63, versículo 1 en adelante. Cuando la presencia de Dios, has bramado por la presencia de Dios, cuando abres tu corazón para llenarlo, ahora la valoras. Ahora tu prioridad es estar en su presencia. El salmista decía, mira, yo lo que quiero es estar allí. Para mí es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque lo más importante es estar en tu presencia. Por algún tiempo yo batallé con ciertas personas que pues buscaban siempre el pretexto para estar fuera de la reunión, fuera del culto, porque uno se va acostumbrando. Hermano, si usted se acostumbra a no comer, ¿cuántos tienen la costumbre? No me voy a levantar la mano, pero ¿cuántos tienen la costumbre de que no desayunan, sino que hasta el almuerzo? Se van a sus trabajos sin desayuno, ¿no? Y ya se acomodaron. ¿Y sabe usted que el desayuno es el tiempo más importante? El más importante es el desayuno. Por eso es que dicen algunos, hay que desayunar como rey, almorzar como príncipe y cenar como pordiosero. Y por eso, hermano, nosotros necesitamos entender esto. Pero el cuerpo se acostumbra. Y usted se va acostumbrando. O se acostumbra a comer comida chatarra. ¿Tiene hambre? Hay una hamburguesa. ¿Tiene hambre? Ahí ya va a venir la pizza, la suprema. Uno se va acostumbrando. Uno se va acostumbrando a lo chatarra. Entonces ya cuando le dan la comida que realmente le lleva los nutrientes, te dice, ay no, mira, te voy a hacer rellenos de whisky, o te voy a hacer rellenos de ¿cómo se llaman esas redondas? No, unos que son bien ricos. No. ¿Quién da más? Relleno de repollo. Eso, el relleno de repollo. Y que aquellos repollos baby que le llaman, y que uno los prepara con carne molida, queso. Wow, ¿verdad? Qué rico. Eso relleno, ahí va el alimento. Pero no, yo quiero, ¿qué quiere comer? Pizza, hamburguesa, pan de chuco. Usted mismo le dice chuco, uno mismo le dice chuco, pero le gusta lo chuco. ¿Qué quiere comer? Chuco. Lo que no nutre, correcto. Te llena, pero no te nutre. Entonces después ya no tiene hambre. ¿Por qué? Porque ya comió esto y lo otro, que es un chocolate, que un dulce, y dejó. Así está la iglesia hoy. Ya, es que la novela está tan bonita ahorita, Gavilanes de Pasión, y que está buena. Y uno empieza como, y entonces uno se va llenando con esas cosas. Es un noviazgo. Te empieza a llenar el noviazgo y te olvidas de Dios. Cuidado, jovencito, jovencita. Empiezas a enamorar de después aquella persona que estaba bien entregada al Señor y que ahora se enamoró, no es enamorarse, se apasionó de alguien y comenzó a caer, y ahora todo es el novio y la novia. Y ya el Señor, ya antes leía la palabra, hoy ya no, hoy lee las cartas que le mandan. No son cartas, los mensajitos, los WhatsApp. ¿Qué estás haciendo? Estoy whatsappeando. Ahora ya no está metido en la palabra, ahora solo está así metido. Y solo está metido, ¿verdad? Y se olvidó de Dios. Te empiezas a llenar de otras cosas y te desubicas. Hay personas que se llenan de su trabajo. Todo es su trabajo. No, son bien responsables en su trabajo, pero no con Dios. Se envuelven en su trabajo, se envuelven en su estudio, se envuelven en esto. Pero ¿sabes qué es lo primero? Dios, que es lo más importante para el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú. Mire, de madrugada te buscaré,
Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Quiero verla aquí. Él estaba en el desierto y lo quiero ver aquí también, Señor. Porque, y ahí está la comparación, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que vivir. Si no tengo tu presencia, ¿para qué quiero vivir? Hay personas que literalmente se suicidan porque los dejó el novio, porque los dejó la novia. Así literalmente se han suicidado por esas cosas, porque su amor era todo. Hermano, ¿cuándo has desfallecido por la presencia de Dios últimamente? Y quiero cerrar con esto. Concluyo con esto. 3 puntos vimos. Número 1, dijimos que una iglesia con mucha hambre es una iglesia que brama por la presencia de Dios. Es una iglesia que abre su corazón para ser llenada, y es una iglesia que valora la presencia de Dios. Ahora cierro con esto. Isaías 55, versículos 1 al 3. Isaías 55, versículos 1 al 3. Ahora quiero que vea esto y valore esto. Hermanos, necesitamos que Dios nos dé apetito, hambre de Él. Quiero más. Señor, no puedo vivir sin ti. Hermanos, ser cristiano no es solo llevar un nombre. Quiero decirle algo. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán. Es decir, quiero decirle algo. El problema que usted tiene va a pasar. Su trabajo va a pasar. Sus pertenencias se van a acabar. Todo porque usted lucha aquí en la tierra se va a acabar. ¿Sabe lo que va a quedar? Es su palabra, es estar con Él. ¿Sabe que vamos a vivir eternamente y para siempre con Él? Y lo vamos a adorar y alabar por siempre. Su presencia es eterna, nunca se acaba. Usted es eterno, va a vivir con Él para siempre. ¿Por qué vamos a desperdiciar el tiempo aquí? Métase con Dios, busque más de Él. Eso le va a traer bendición a su vida. Eso le va a traer paz, le va a traer gozo. Su presencia, estar con Él, no puede desaprovechar. Por eso el profeta Isaías hace una invitación, y lo hace proféticamente para todos los pueblos, para todas las personas. Y escúchela usted esta mañana. Dice así: a todos los sedientos. ¿Para cuántos es? Pero hay una condición: tiene que estar sediento. Esta condición hay que estar sediento, porque si usted no está sediento, usted no va a pasar. Pero cuando usted tiene hambre, hermano, nosotros he participado cuando hubo el tiempo de los terremotos. Recuerdo que participamos, llevábamos en unos furgones, llevábamos comida para los pueblos que habían sufrido en el terremoto, y llevábamos comida. Y me acuerdo que servíamos en un plato frijol, arroz, y a veces se le ponían huevo duro. Y yo podía ver cómo la gente hacía colas, grandes colas, por un plato de comida, porque tenían hambre. Pero veía a la gente que íbamos, que era una iglesia, íbamos a repartir, y así literalmente escuchaba esto: ay, guácala, huevo duro. Uy, ¿cómo que dice? Ush. Pero los que estaban ahí, que se les había caído su casa, que habían perdido todo, que no tenían en qué cocinar, que no tenían dinero, que no podían trabajar, y que ya tenían días de no comer, esa gente añoraba un huevo duro, frijoles y arroz, y le entraban con ganas. Y los que estábamos colaborando, porque íbamos eso pasó en Oriente, lo hacíamos en Oriente, y los que andábamos colaborando íbamos a comer de lo mismo. Pero algunos, mire, solo póngame un poquito de arroz, huevo no, así, especialmente de los jóvenes, no, huevo no.
Y habían hermanos que sí, como a veces hay hermanos bien especiales, tome, ve, le ponían y así como y la gente que tenía hambre volvía a pedir más, quería más. La iglesia está así como que y pastora, ¿y a qué hora va a terminar el mensaje? Pastor, pero no se le va a olvidar, pastor, que vamos a tomar Santa Cena y yo necesito irme temprano porque tengo que ir a hacer siesta. Estamos así, ¿verdad? Como cuando alguien tiene hambre, no le importa nada, solo quiere comer. Y aquí está la invitación a todos los sedientos. No sé cuántos sedientos hay aquí, pero a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y si no tienes dinero, no te preocupes, porque Dios ha venido para darte y darte en abundancia. Si no tienes de dónde, ¿sabes qué? El Señor ha pagado un precio por ti. Y el Señor dice: te he venido a dar de beber, te he venido a dar de comer. Come y bebe sin precio, porque yo lo he pagado todo por ti. Versículo 2. Y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué te estás llenando de otras cosas? ¿Por qué estás invirtiendo en otras cosas? ¿Por qué? Si lo más importante es estar en mi presencia, si lo más importante es que yo te llene, te dé vida. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Iglesia, es tiempo de buscar el fuego de Dios. Quiero que se ponga de pie, por favor, un momento. Póngase de pie. Quiero que piense por un instante, busque y dígale: Dios, tengo hambre de ti. Pero piense por un instante cuando lo perdió. Y más bien dígale: Dios, produce hambre. Produce hambre. Produce hambre por tu palabra. Que no nos dé sueño al leer su palabra. Que no te desesperes cuando estés orando. Porque entre más estés con Él, más vida, más unción. Ahora quiero pedirle que cierre sus ojitos y que le pida al Señor: Señor, produce hambre. Vamos a entonar un canto. Quiero que escuche este canto y medite en la necesidad de honrar a Dios.